todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Si sos de Monte Casero, Santo Tomé, Ituzaingó o Goya, podés inscribirte a los proyectos comunes de ingeniería que ya están habilitados para vos. Siguiendo con el plan de repavimentación de la zona céntrica de la ciudad, junto al gobernador de la provincia estamos repavimentando la calle Ángel Soto, 25 de Mayo y Juan Esteban Martínez. Trabajando en equipos, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Vinimos a recorrer el parque industrial donde estamos avanzando con el plan de obras que venimos llevando adelante entre el gobierno municipal y el gobierno provincial. Esto nos permite seguir en el desarrollo de nuestra ciudad, apostando a nuestro parque industrial, a nuestros comerciantes y empresarios locales. Juntos seguimos avanzando para tener una ciudad mejor. Juega únicamente en páginas de juegos legales como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Aprovecha el mes del látex colorín en A Todo Color. No te pierdas esta promo increíble. 20% de descuento más 3 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales. El momento de pintar es ahora. A Todo Color Pinturerías.
Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma GUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUIT y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Debin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago GUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días, estamos por Canal 10 de Goya, los acompañamos en los temas que interesan, por la 93.1, 92.5, a través del portal Identidad Correntina, Canal 10, la televisión online. También nos pueden sintonizar en Canal 54 y Canal 125 de Gigaret. Arrancamos nuestro programa con uno de los temas que ya está en las tapas de los principales medios de comunicación del país, y es el conflicto de la policía de Misiones en reclamos salariales. Se sumaron los docentes y cortaron la Ruta 12. Crisis en Misiones. Como que había conflicto policial, pero también de los estatales, también de hospitales, también de docentes. Adelante, Cristian. Atención, Fabián, porque los docentes están cortando por completo la Ruta Nacional 12, la que te lleva a Puerto Iguazú, a las Cataratas, la ruta turística por excelencia que tiene la provincia de Misiones. Está, fíjate vos, personal de la Gendarmería en estos momentos. El corte es total, están desviando al tránsito, a los camiones que circulan también por esta ruta tan importante que tiene esta zona de la República Argentina. Están con los gazebos, recién estaba lloviznando. Vinieron de los 17 departamentos que tiene la provincia de Misiones. Claro, un docente cobra en el orden de los 278.000 pesos por un turno. La mayoría de los que están acá cobran eso de bolsillo, están reclamando un 100% de aumento. Se suman al reclamo que veíamos más temprano, Fabián, del personal policial que se encuentra en el comando radioeléctrico. Estamos a unos 20 kilómetros de la ciudad de Posadas, hemos avanzado hasta aquí, hasta donde pudimos avanzar, estamos sobre el trazado, están permitiendo ahora el paso de una ambulancia. Acá sí hay presencia de la Gendarmería que está orientando el tránsito, buscando caminos alternativos. Al fondo vemos un puente con un brazo del río Paraná, pero vamos a sumergirnos en esta protesta. A la ambulancia la están dejando avanzar con aplausos, los docentes, fíjense, es una protesta muy, muy importante. Han llegado en vehículos particulares, muchos se han puesto de acuerdo. Acá vemos a la familia docente con sus sombrillas, con sus gazebos. Vamos a avanzar, es bastante nutrida la cantidad de personas que se han concentrado, se han preparado para pasar toda la jornada. Es el primer corte que hacen en este año 2024 de un reclamo que hay gente, tiene mucho tiempo. Cristian, hay gente. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Escuchen el aplauso. Son docentes que están cortando, no vemos banderas políticas de ninguna índole, sí vemos banderas argentinas. Eso fíjense, te iba a decir, ¿no? luciendo banderas argentinas. Te iba a decir lo mismo, Cristian, esto no huele, no sé, vos estás para ahí, acá. Esto no huele a politizado, esto huele a docentes cortando una ruta. Esta es la imagen, creo, Fabián. Banderas argentinas, muchas mujeres. Están sobre el trazado, literalmente sobre el pavimento de la Ruta Nacional 12. Veremos qué tipo de protocolo se va a aplicar aquí. Ninguno. Si es que van a intentar desalojarlo, no. con lo que es el protocolo antipiquete. Están cortando una ruta muy importante que tiene esta zona del litoral argentino. Llevan 1 hora de corte, hasta aquí llega, Fíjense que acá continúa la Ruta 12 que te lleva, repetimos, hacia Puerto Iguazú, hacia las cataratas del Iguazú. Están desviando los micros, los camiones, acá dejan el paso de una ambulancia.
La intención es quedarse durante toda la jornada expectantes a recibir algún tipo de respuesta, Fabián, por parte de el gobierno provincial. Vamos a acercarnos. Ustedes son docentes, por lo que vemos, de Oberá Misiones. Sí, de Oberá. ¿Qué motiva su presencia acá en esta concentración? Y justamente queremos un sueldo digno para los maestros, ya que no podemos seguir viviendo. La luz en mi casa vino 140.000 pesos y mi sueldo llega a 400. Tengo hijos, tengo nietos y siempre hay que ayudar un poco. Así que ya no se puede más. ¿Qué edad tiene usted como docente? 30 años, ahora si Dios quiere en octubre comienzo mis trámites jubilatorios, pero quiero ver qué va a suceder el día que me jubile. Son conscientes que están cortando una ruta nacional. Pero nos escuchan, me parece que ni siquiera con todo lo que estamos haciendo muchas veces no nos escuchan. Yo creo que es fácil estar atrás de un escritorio ganando 4 millones, 5 millones, a tener que vivir con el sueldo de los docentes, creo yo. ¿Qué horario hace usted como docente? ¿Perdón? ¿Qué horario hace como docente? Yo salgo a las 7 de la mañana y vengo a las 18 horas. Tengo doble turno, así que es bastante lo que trabajo. Pero aparte en mi casa tengo que planificar, tengo que corregir, llevo trabajo a mi casa, porque eso no se puede hacer en la escuela porque no tenemos casi tiempo. Así que creo que trabajamos más de 4 horas. Vemos que no hay bandería política, que son banderas argentinas. Son todo bandera argentina y de Misiones. Acá creo que la política se deja de lado. Así que creo que... Y muchas gracias por el apoyo que ustedes nos dan. Está avanzando, Fabián, fíjense, ¿no? Acá Cristian, te hago una pregunta. Cristian, te hago una pregunta, me conoces, hemos trabajado muchas veces en Intratables. Nunca hago este comentario, pero después te voy a explicar, tiene un porqué. ¿Somos el único medio transmitiendo en vivo? Pregunto a la producción. Porque te vi muy contenta la gente cuando te vieron a vos. ¿Somos en este momento el único medio nacional transmitiendo de Misiones? Hay otros medios nacionales, pero somos el primer medio que hemos llegado a este corte. No lo digo solo por... a lo que se viene presentando. No lo digo solo por destacar... de la provincia, no te hice la pregunta solo por destacar tu comentario, por destacar tu trabajo, perdón, que lo vale. Digo, ¿qué pasa? ¿No se quiere mostrar lo de Misiones? Porque hay móviles que van a cualquier pavada, lo digo con todo respeto. Sí. Te vi con el comando aeroeléctrico, estabas solo también. Sí, lo que estamos observando, Fabián, es que lo que pretenden es que se visibilice lo que está ocurriendo. ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque cómo te reciben... Son varios sectores. Porque me di cuenta cómo te recibían los policías y cómo te reciben los docentes. Es gente que estamos buscando que muestren su lucha. Ahí me vino la pregunta, digo, ¿estará solo Cristian ahí? Una situación compleja que están atravesando en materia salarial, lo que pide es una recomposición, no hay acuerdo en principio, luego de varias reuniones con el ministro de gobierno de esta provincia, aumentos que han ofrecido el 20%, ellos aseguran que en el actual contexto inflacionario no alcanza, y por eso los medios nacionales estamos siendo bien recibidos en el marco de lo que es visibilizar lo que está todos los medios nacionales van a ser. Y repetimos, lo que estamos notando es que esto ya, te digo, es muy nutrida. Fíjense que han colocado baños químicos de la mano de enfrente. Estamos hablando de baños químicos sobre trazado de una ruta nacional. Esto indica que se van a quedar por bastante tiempo. Mirá de la mano de enfrente, Fabián. Realmente nos impactó cuando llegamos aquí nosotros. Nos imaginábamos que la protesta iba a ser menor, pero hay mucha gente acá concentrada. Sí. Te hago una pregunta, Cristian. La sensación que te da la calle en Misiones, sé que llegaste hace pocas horas, pero tenés mucho olfato. ¿Qué está pasando? ¿La gente se cansó? ¿O no? ¿O es un mal gobierno local? ¿Qué pasó? Estamos notando que no llegan a fin de mes, que no pueden llegar a fin de mes los docentes, los policías, el personal de salud, se han sumado también los guardaparques, que con el salario que están recibiendo y con el nivel inflacionario que se ha presentado en la República Argentina, demanda esta realidad de protestar y decir, bueno, queremos un salario digno, queremos estar por encima de la línea de pobreza, trabajamos un turno, 2 turnos, de 7 de la mañana a 9 de la noche, lo que haya que trabajar, pero que nuestro salario sea digno, como lo supo hacer en su momento. Y lo que estamos notando es que los distintos sectores se van contagiando entre sí, protestas que lo que estamos observando son genuinas. Esto es lo que estamos notando. Acá hay una eso es lo que te quería preguntar. Que se acerquen. Vemos un reclamo genuino y repetimos, me parece que la bandera argentina presente en esta docente, por ejemplo, fíjate que están con la bandera
luciéndola, llevándola encima, deja en evidencia el nivel de reclamo que se vive en una provincia que está atenta, que está alerta también, que está expectante, que apuesta al diálogo también, busca un diálogo a nivel provincial. No vemos insultos hacia la clase política, no para nada, no. Violencia es la gente de en la parte calle. de quien está reclamando, sino que lo que pretenden es que es una especie de punta de iceberg en el sentido de reclamos a nivel nacional. Misiones se convirtió como una especie de caso testigo que se vive, y lo que estamos notando es mucha educación por parte de quienes están protestando y reclamando por un salario. Cristian, vas a estar seguramente todo el día, tanto en la 24 como en América. Excelente cobertura, extraordinaria, contándonos ahí como si estuviéramos en Misiones. 9:47 de la mañana, señora. Nos vamos a ir ahora a Edo. Esto ayudemos a ayudar ante la crisis. ¿Cuál es la importancia de lo que sucede en Misiones? Que es la primera manifestación de una situación generalizada en todo el país. Y la gran incógnita es, así como está haciendo su reclamo la policía de Misiones, ¿qué pasa si en otras capitales? Recordemos, en su momento Córdoba, La Rioja, la bonaerense, no están lejos de esos reclamos. Y además, en el interior, porque entre las cosas que hizo el cristinismo, el kirchnerismo, el Estado presente, fue cagarnos al interior del país con las tarifas. ¿Cuánto le cuesta un pasaje a un docente de Misiones o a un docente de Corrientes? ¿Cuánto pagamos de luz nosotros? ¿Cuánto gastamos en gas? Todo eso le subsidiamos nosotros al conurbano bonaerense, que es lo que le interesaba a Cristina como botín electoral. Obvio que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, se define cualquier elección nacional, y fundamentalmente lo que ellos buscaban políticamente, hacer un búnker, un bastión de la resistencia, entre comillas, en la provincia de Buenos Aires. Para eso, Kicillof solamente en su gestión nombró 70.000 empleados públicos. Los chocolates Rigaud, todo lo que conocemos y sabemos de esa tremenda mafia. Pero después vayamos a todo el movimiento del narcotráfico, lo que son las drogas, las putas y la timba, y el vínculo con la policía. Eternamente se sabe eso. El Turco Asís, que ahora no anda apareciendo casi en los medios por temas de salud, decía: cuando un comisario es designado en cualquier jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, esa comisaría tiene un canon. Es como que va allí y tiene que pagar un alquiler, entre comillas. Ese canon es: esa comisaría maneja estos valores en droga, esa comisaría maneja estos valores en trata de blanca, esa comisaría tiene juego y tiene juego clandestino. Todo eso conforma un canon. Ergo, como dice el Turco Asís, para la burra hay que juntar
La burra es en el lenguaje ahí de la bonaerense la plata que junta cada comisaría, pone en un sobrecito y va para arriba, para los jefes. Termina en las máximas jerarquías de la institución y del poder político. Entonces, ¿qué es lo que se presentó en el gobierno de Alberto Fernández cuando reclamaron? Porque no todos participan de esa plata mal habida. Participan algunos jefes o algunos integrantes de la fuerza que son los operativos. Pero después, a partir de ahí, está el pilinchaje, que tiene un sueldo magro en un contexto que no le alcanza para nada. Cuando ese reclamo se generaliza, se pudre todo. Y así fue que terminó Alberto Fernández sacándole al gobierno del PRO parte de la coparticipación que iba a la ciudad de Buenos Aires y le pasó a la provincia. ¿Cuál es el límite del enfrentamiento entre el poder nacional, que tiene el control de todo, y el poder de la provincia de Buenos Aires? Que en esa lucha pueden perder los dos, o si hay una lucha frontal, uno tiene que eliminar al otro. O Kicillof, porque si se incendia la provincia de Buenos Aires, no hay quien ataje. Lo de Misiones es una prueba de ensayo mínima, es la punta del iceberg. Si esto se traslada, porque ¿cuál es la situación de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, de todo el sistema de salud, de todos los docentes, Baradel de por medio? Es paupérrimo, es la misma crisis, es la misma miseria, con la diferencia de que este problema trasladado a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba o en la provincia de Santa Fe, toma unas dimensiones que nadie puede llegar a frenar. Y allí se está planteando la gran incógnita de cómo sigue esto, qué pasa en Misiones. ¿Usted cree que es diferente la situación en el Chaco, por ejemplo? Misiones con todo tiene otra estructura económica, todo, pero el Chaco, ¿cómo compagina usted eso en un contexto donde el presidente está de rockstar internacional, participando de la campaña electoral en España y con un montón de consecuencias? Pero nosotros tenemos una realidad económica caótica, social caótica. Una cosa es que todos estemos de acuerdo, 70%, de que el kirchnerismo, la corrupción y ese bandidaje nunca más. Eso no queremos, está bien claro, pero lo menos que puedo exigir, como decía esa maestra, con 30 años, que sale a la mañana, a las 7 de la mañana, vuelve a su casa a las 6 de la tarde y que gana 400.000 pesos con doble turno, es un absurdo total. Y ese es el fondo del problema. Vamos a verlo a Miguel Ángel Broda,
Miguel Ángel Broda para muchos es un ultra gorila, era lo más derechista que se conocían, bueno, pero en esta circunstancia y en este contexto y frente a lo que viene haciendo Milei, está como corrido al centro. Milei es una celebridad mundial, dice Miguel Ángel Broda. Bien, como les dije, Miguel Ángel Broda, uno de los economistas más prestigiosos del país. Yo lo primero que quiero preguntarle, Miguel Ángel, es si Milei tiene alguna cuestión personal con usted. No tengo la menor idea, yo no tengo ninguna cuestión con él. Ajá. No. Digo porque por ahí, pero debo anticiparle que en las próximas horas va a salir un elogio de él, de Milei a usted. Dice que aprendió mucho de usted, porque claro, usted fue su primer jefe, ¿no? Bueno, no, trabajó, fue colaborador mío y la verdad que básicamente no pasaron todos por el estudio, pero inteligencia como la de Milei no tuve ninguno de mis colaboradores, pero en ese momento, hace 18 años, era muy difícil hacer el salto de por qué estudiamos teoría. Los pragmáticos estudiamos teoría para tratar de entender mejor el laberinto que es la economía de Argentina. Ese puente no se podía hacer, pero bueno, no lo se pudo hacer en ese momento. La persona que me lo mandó, que fue Javier Fickman, que era el economista de HSBC, me dijo, el único que lo puede domar sos vos, y fracasé. Joaquín, pero fracasé. También cuando trabajaba con usted, ¿era así? Era menos ideológico y menos religioso. Yo me llevé muy bien con él y en el sentido que nos tuvimos que separar, yo lo sentí. Yo le he dado a Milei 4 o 5 papers por día y al día siguiente los había leído y había entendido más de lo que yo había entendido de algunos papers. Así que yo sentí, pero bueno, siguió otro camino hasta que fue elegido presidente. ¿Habló alguna vez con usted después que fue presidente? No, yo hablé con él una vez, venían 2 o 3 inversores, 2 inversores muy importantes, y le dije, es la primera vez que voy a tutear a un presidente, y me dijo, obvio, profesor, pero ese es todo el contacto que he tenido, ninguna llamado para conversar 1 minuto de economía, pero bueno, es un presidente que piensa a lo mejor un poco excesivamente en conspiraciones, porque uno va a hablar con el presidente para tratar de decirle lo que uno piensa y el granito de arena que puede ayudar, y a veces en este caso él piensa que es que es algún interés específico. Bueno, la verdad es que los 2 inversores que vinieron quedaron maravillados con Milei, pero él no me dejó entrar a la reunión. Y eso fue el promotor de la reunión, pero no. Pero la verdad es que es una celebridad mundial, en parte porque Occidente, cuando Fukuyama dijo que cayó el muro y se terminó la política porque ganó los mercados y ganó la democracia liberal, el fin de la historia, la verdad es que el capitalismo de mercado y la democracia liberal están con muchos problemas en el mundo, especialmente por la distribución del ingreso que se genera, y los grandes empresarios que siempre encuentran que las regulaciones del Estado le hacen disminuir sus utilidades, están enamorados de Milei, porque Milei dice que el Estado es criminal y claramente... ¿Es criminal el Estado? El Estado es absolutamente necesario y es absolutamente necesaria la sociedad. La toma de decisiones del individuo se da en un contexto de sociedad y es claramente
Occidente hoy, a lo mejor tiene en algunos países un Estado demasiado grande, como era el caso de Argentina, pero el Estado es absolutamente necesario para la seguridad, para la justicia, para la defensa de la competencia, lo vemos en Estados para Unidos. los derechos de los derechos de propiedad que hacen al core de la mejora del poder de vida de la gente, que es el aumento de productividad, el aumento de inversión por persona ocupada. Y en ese caso Argentina tiene una tragedia. Si por ejemplo usted ve el PBI per cápita de los últimos 12 años, el de Argentina cayó 11%, el de los vecinos subió 16%, tenemos 27 puntos de diferencia. Si usted mira la productividad, o sea, la gente, cuánto se produce, valor agregado por toda la gente empleada, todos nuestros vecinos subieron en promedio 17%, nosotros caímos 14%. O sea, por persona ocupada producimos 14%. Y aclaremos que los vecinos también, salvo Uruguay, que es una excepción, los vecinos también tuvieron problemas políticos, ¿eh? Pero todos los políticos son iguales en todas partes. Claro. Y Colombia cambió, Perú cambió, Chile, Perú. Esto no es un problema. Brasil. Paraguay. Claro. Y claramente tenemos la misma clase política. Tuvimos el resultado, fue una política económica que nunca fue aprobada por la clase dirigente, y hoy tenemos un economista a cargo de la presidencia, y de hecho el ministro de Economía es él, y bueno, es una chance que no tuvimos nunca. ¿Usted imaginó como economista ortodoxo, porque muchos de los economistas ortodoxos yo lo escucho desde hace mucho tiempo diciendo acá hace falta un ajuste de la economía, ¿usted imaginó que iba a haber un ajuste tan profundo de la economía? Mire, yo hace mucho que pienso que tenemos que salir de la decadencia, y una de las causas de la decadencia es nuestra inestabilidad macro. O sea, yo diría, para ser país normal necesitamos una macro ordenada y necesitamos generar las condiciones para crecer, que es atraer inversión y aumentar la competencia, que aumenta la productividad. Lo que ha hecho la administración Milei es extraordinario. Ha hecho un ajuste de magnitud con una herencia de desequilibrios macro que nos llevaba a la hiper y nos llevaba al default, probablemente las dos cosas, que era una crisis de envergadura. O sea, cuando uno juzga los primeros 5 meses, uno ve en todo lo que hizo un progreso fenomenal, pero la temporada de mejorar o resolver los problemas heredados terminó. Ahora empieza un periodo de transición que no sabemos cuánto va a durar, para llevarnos a ser una economía normal. Yo a veces digo, para que nosotros somos Saturno, sale todo al revés, y bueno, ahora estamos llenando la aplicación para entrar de nuevo a la Tierra. Y ahí sí hay muchas incertidumbres, pero... ¿Cuáles son las más importantes para usted? Mire... Porque, a ver, déjeme que le haga una pregunta concreta. Milei se queja de que usted insiste mucho con la salida del cepo. ¿Es cierto eso? Es cierto, yo creo que hay mucha incertidumbre, pero el éxito... Mire, el haber reducido el gasto público en 30 puntos en términos reales, en 4,85% del PBI, no lo hizo nadie en el mundo. O sea, haber reducido el cuasifiscal de 10 puntos a 2 y pico como hay en mayo, es algo sorprendente. Haber conseguido, él heredó déficits fiscales y cuasifiscales más déficit externo de 16, 17 puntos del PBI. O sea, era el segundo más grande de la historia argentina, y cuando usted tiene déficit tiene que salir a pedir prestado y a mangar. No, mire, el éxito de lo que ha hecho hasta ahora en términos fiscales, cierta moderación monetaria que se ha perdido en marzo y abril, el hecho de haber canjeado la deuda, que teníamos un montón de vencimientos del Banco Central. Así que la verdad es que
cuando uno mira o tiene opiniones diferentes al presidente, siempre haciendo fuerza para que le vaya bien, porque claramente las ideas de salir a decadencia y ser estables, el presidente tiene mucha convicción. Ahora no sabemos si tendrá el equipo o tendrá la gestión adecuada. Yo creo que ahora hay incertidumbre. La primera incertidumbre es... el presidente cree que tiene un programa de estabilidad. Programa de estabilidad que ha dado resultados porque ha bajado la tasa de inflación y la tasa de inflación de mayo será entre 5 y 6%. Pero para ser país normal hay que tener inflación de un dígito al año. Claro. Y para hacer eso se necesita un plan de estabilidad que coordine expectativas y que quiebre las diferentes formas de inercia y desinflación y indexación. Y la verdad parece un poco enamorado del programa de estabilidad que nos lleva a 4 o 5 de inflación. El mismo pronóstico del gobierno de 140% de inflación diciembre a diciembre implica una inflación promedio mensual de 4,7 por mes. Es cierto que es menor que la que se tuvo en algún momento, pero es una inflación que deberíamos tener en un año, no en un mes. La segunda incertidumbre que hay es qué política cambiaria y monetaria vamos a hacer que nos permita salir del control de cambios, que es una barbaridad. Ahora, tampoco eso, no tenemos el programa monetario y cambiario. El presidente dice que vamos a una competencia de moneda. Si vamos a una competencia de moneda, lo que tenemos que es fortificar el peso, como en Uruguay, como en Perú, donde se empezó con un alto grado de dolarización y se desdolarizó. Ahora, si usted debilita el peso, le paga tasa de interés muy baja, va a ser, como yo digo, con el enorme respeto por ser fanático, es como si jugara River con Atlanta, el dólar contra el peso. O sea, nosotros tenemos que fortificar la moneda local, nosotros tenemos que tener, si vamos a la competencia de moneda, que no sea un proceso dolarizador. Así que ahí tenemos muchas incertidumbres y tenemos incertidumbres también con relación a la política cambiaria. Uno puede decir, bueno, si hacemos todas las cosas bien, si hacemos las reformas estructurales vamos a tener siempre un dólar barato. Eso es cierto, pero las reformas estructurales llevan 1 o 2 décadas y por lo tanto no podemos asumir. Fíjese que usted, si la inflación es como piensa el gobierno, y nosotros pensamos básicamente lo mismo, poquito más nada más. Si la inflación es como piensa el gobierno, a fin de año vamos a tener el tipo de cambio real que el día que subió Milei y asumió que tenía que devaluar 118%. Así que alguna cosa está que nos genera duda. Otra cosa que genera duda es la permanencia del ajuste fiscal. Tenemos muchas cosas transitorias y no tenemos los exitosos en el mundo en la consolidación fiscal. Todos han tenido una reforma del Estado que les permita un Estado un poco más chico, pero mucho más eficiente. Ahora, hay un problema para la sociedad que es la reactivación, que eso no se ve, nadie habla del gobierno de la reactivación. Bueno, algunos de los economistas que dicen tonterías, hablamos de la reactivación. No, digo del gobierno, ahí del gobierno. No, el gobierno está enamorado de la baja de la tasa de inflación, pero la sociedad ha sufrido mucho, ha caído mucho el salario real. Nuestro estimado de marzo es que el nivel de actividad es un poco más grande, 6,2, 6,3 de caída con relación a septiembre, porque ya teníamos antes, los últimos meses de la anterior administración, ya la economía caía. Pero yo debo decir que estamos tocando fondo. O sea, en abril y mayo tocamos fondo. La pregunta no es si estamos tocando fondo, si es la segunda quincena o la primera. La pregunta es a qué velocidad recuperamos la economía. Y la verdad que ahí surgen un montón de problemas.
Hay algunas situaciones similares, como fue la salida de la convertibilidad. Ahí se tocó fondo en el segundo trimestre del 2002, aunque el año dio menos 10% de caída, en una parte fundamental por las mejoras de las exportaciones netas, o sea, el aumento de la cantidad de exportaciones y la caída de la cantidad de importaciones. Al tener la política cambiaria que tenemos obviamente una cosecha normal, pero las otras fuentes de reactivación están medias hipotecadas. O sea, el salario real puede dejar de caer, pero a lo sumo tendrá una levísima suba. La masa salarial probablemente no suba. Eso implica que el consumo, que es el 70% del PBI, va a crecer poco. Nosotros creemos que podemos, fíjese que nosotros tenemos una caída del PBI menor al gobierno. El gobierno estima 3,5 de caída y nosotros creemos que la economía va a crecer 3, va a caer 3 o 3,1. O sea, nosotros tenemos mejor pronóstico que el gobierno, pero la verdad es que la recuperación va a ser lenta porque tampoco tenemos un boom de inversiones, tenemos una capacidad ociosa en equipo muy grande, tenemos el costo de la construcción que ha subido más que el precio del bien final, que desestimula inversión en construcción. Así que vamos a tener nosotros creemos que ya estamos tocando fondo, pero vamos a tener una muy lenta recuperación de la economía y es crucial. Déjeme hacerle una última pregunta, mirando en perspectiva. ¿Es optimista con respecto al gobierno de Milei? Mire, por lo que dice, es imposible no ser optimista. O sea, tratar de hacer Argentina macroeconómica estable y crecer y hacer las reformas estructurales para atraer inversión y mejorar la productividad, es imposible no ser optimista. Ahora, es una esperanza. Claramente hay un montón de cosas muy relacionadas a la gestión que todavía no me permiten decir en la primer gobierno del presidente Milei vamos a ser estables macroeconómicamente y él va a iniciar el proceso de reformas estructurales para volver a crecer. Yo creo que el cambio ha sido muy positivo, pero la verdad es que, dicho de manera simple, si yo fuera a España iría a ver al PP, no a Vox. ¿Okay? O sea, yo creo que probablemente nos hemos pasado de un extremo a otro y hay una chance de un pensamiento más moderado, pero la verdad es que no teníamos chance y ahora tenemos una chance. Le agradezco mucho su claridad de siempre, Miguel Ángel. Gracias, Joaquín, por la invitación. Argentina tuvo un proceso de decadencia de 100 años. En los últimos 50, 70 años se aceleró y en los últimos 20 años fue la perfección de la maldad. Ya ahí se destruyó todo. Cuando empezó el puterío planero como instrumento de los políticos para la demagogia y conquista del poder, para ser ladrones impunes y descarados, cuando se crió 2, 3 generaciones, en alguna oportunidad un ex gobernador dijo en un discurso, porque estos planeros que no vieron trabajar al padre, no vieron trabajar a la madre, no vieron trabajar a su abuelo, son vagos. Y yo después, conversando con ex gobernador, le digo, estuvo mal, estuvo muy bravo,
Es la verdad, investigar, averiguar cómo es. Y por supuesto, después fue una constante. Y eso del mundo planero en que el abuelo tenía un apuano, era discapacitado, andallé, inválido, y te agarraban una bolsa de cemento y trotaban una cuadra sin ningún problema, pero tenía pensión por discapacidad y tenía las radiografías con todas las vértebras cervicales y lumbares destruidas, y bueno, tenía pensión sin aporte el abuelo, otro plan por discapacitado, la abuela otro plan, la madre uno o dos planes. La cuestión de que juntaban esa familia de 6, 7 integrantes 3 veces lo que ganaba cualquier empleado que trabajaba rompiéndose el culo 10 horas. Eso en el campo nunca agarraron una pala. Usted haga una prueba ahora, deje así a mano una pala, va a ver que no le roban. No saben para qué puta es la pala, nunca agarraron una. No tienen idea para qué sirve. Pues no saben hacer nada. Bueno, toda esa gente al pedo, planera, exigiendo, punteros, cada vez más corruptos, más perfeccionados en su robo miserable de comida y de picotearle los planes, fueron los 20 últimos años, incluido Carolina Steiner, el gato y a todo el PRO, también usufructuaron. Y por supuesto que lo que estuvo al alcance de Larreta también lo hizo. Bueno, de toda esa decadencia, de todo ese robo, el sobredimensionamiento del Estado, ese Estado gigantesco, lleno de ñoquis, de inútiles, de tipos que no trabajaron en su puta vida, que no saben hacer nada, pero son punteros calificados, ergo tienen sueldo de 2, 3 millones de pesos, o el hijo lo ubican en la FIP, o en la aduana, o en YPF. Bueno, ese Estado era el que los que pagamos impuestos nos rompemos el culo pagando el impuesto, pagando moratorias, y te ahogan cada vez más. Un Estado que te obliga a trabajar gratis para el Estado. Escuche bien esto y usted puede acceder a la información concreta a través de Internet en su teléfono. Del 1 de enero al 28 de junio de cada año, todos los que trabajamos trabajamos gratis para el Estado. Eso es todo impuesto. Esa es la estructura nuestra. A partir del 28 de junio, recién verdaderamente gana algo usted. Lo otro es todo impuesto. Todo le saca al Estado. Cuando usted respira, cuando mira, todo es impuesto. Compra lechuga, tomate, 1 kilo de arroz, todo es impuesto. La principal carga. Entonces, quebrar esa inercia y que no sea doloroso es imposible. ¿Qué es lo que están haciendo algunos kirchneristas en este momento? Íbamos en el auto, manejaban ellos,
chocamos de frente con un camión con 40 toneladas y por supuesto el resultado, el que sobrevivió está en emergencia en el hospital más próximo, sin brazo, sin pierna, con conmoción cerebral. Y dice, qué bárbaro, Milei, mirá, no tiene brazo. Y sí, boludo, si el auto lo chocaron ustedes, ¿qué cree? ¿Que cómo se va a salir de esto? ¿Cómo le enseñamos a trabajar? La educación, la columna vertebral de cualquier cosa que querramos empezar a hacer bien. ¿Dónde comienza? En la educación, en nuestros educadores. Tienen que cobrar bien, tener una vida digna, ser respetados, tener un lugar destacado y reconocido en la sociedad. Pero todo lo destruimos con puterío gremial que usaban para trampolín político. Y no estoy hablando de Baradel nomás. Los casos que usted tiene que conocer tienen que ser montones. Toda esa actividad gremial, docente, de pelea, de derecho, las pelotas, eran carreras políticas. Y lo mismo en cualquiera de los otros gremios. Entonces, ¿cómo recuperamos el esfuerzo, el estudio, que cumpla, que respete al maestro, que tenga admiración por ese maestro que le está transmitiendo conocimientos? Va a costar mucho, muchísimo. ¿Por dónde empieza? Y bueno, si una maestra que tiene doble turno gana 400.000 pesos, estamos en el horno. Total. Es un absurdo. No se puede ni empezar a hablar. Es lo que está pasando en Misiones. En consecuencia de esta gran crisis, no se sale gratis. No va a ser fácil para nadie. Así que, ¿qué queda? Lo que hace mucho yo siempre repito, como un viejo gagá. Hagamos 2 columnas. De este lado, los planeros, los de este partido, el otro o el otro, todos se rascan las pelotas y se rebuscan en el Estado. Los corruptos, los coimeros, los que trenzan con el narcotráfico, los que trenzan con los empresarios corruptos, porque siempre que tiene un político corrupto, tiene un empresario corrupto que agarra lo robado y reparte para pagar la coima, tiene que morder mucho más. Todo eso conocemos, lo vemos, tienen nombre y apellido en todos los niveles, local, provincial, nacional, a través de este gobierno, el anterior, el otro o el otro. Todos conocemos, todo se sabe. Obvio, ninguno está preso. Entonces vamos completando toda esta línea. Planero, malandrinaje, haraganes, ñoqui, peor que ñoqui, porque antes se usaba mucho, no. Estos se van, están al pedo, gastan luz, consumen, tienen viáticos, andan ahí y cobran 2 o 3 millones de pesos de sueldo. No sirven ni para carnada. No, hagamos toda una fila de esas. Y del otro, usted está en el campo, se levanta antes que amanezca, está todo el día laburando, está tratando de salvar su calchaí, lo que puede, llámese una pequeña explotación ganadera, de horticultura. Todo el mundo está peleando y sin saber cómo le va a ir mañana. Si es comerciante, en situaciones como esta, ponga la oferta que quiera. Cuando le llega la municipalidad
los impuestos provinciales, los impuestos nacionales, porque para eso cualquier actividad productiva tiene 170 impuestos. Entonces, lo agobian por todos lados. Y búsquele en el plano que quiera. Quiere ser un buen estudiante, pero se relajó tanto el sistema que si pone un poquito de atención como estudiante, se aburre. Porque los que vienen acompañando su camada no aprendieron nada de todo el tiempo anterior, no les enseñaron nada. Y por supuesto ahora están en babia. De esas dos filas, uno, el haragán, prebendario, mafioso, corrupto, y del otro lado la gente que sí quiere cumplir, trata de pagar sus impuestos, trata de respetar las normas, se esfuerza, se rompe el culo trabajando. Y bueno, de esa definición va a ser el resultado de esto. Si volvemos a la joda, a la emisión, al estado presente, a la bolsita de esto, la tarjeta de lo otro, el subsidio de esto, y que vamos a cargar todas las empresas del Estado, trenes, aviones, ¿por qué tenemos que pagar nosotros el sueldo de los empleados de aerolínea? Yo una sola vez subí a un avión de aerolínea, hace 40 años. En tren, nunca. Y entonces, ¿por qué tenemos que pagar? Porque cuando usted paga sus impuestos, aunque esté en Marucha, en Colonia Lieve, en cualquier lado, cuando paga sus impuestos, le está pagando el sueldo a los empleados de aerolínea. Y los trenes, y los colectivos de Buenos Aires. Bueno, ese es el sistema que explotó, y esa explosión nos impactó a todos. Y en ese punto estamos. Vamos a ver a Camila Perochena. Es historiadora, es muy buena, joven, y habla de los próceres liberales de Milei. Camila Perochena. Camila Perochena, Ana Iparraguirre, qué contento de que estén acá. Carlos Pañi, qué bueno tenerte de vuelta. ¿Qué y estamos también mirando? está contento de tenerte de vuelta y nos trajeron a Azul Van Peborg, que es una artista joven premiada, Fondo Nacional de las Artes, Bienal Joven de Venecia, y nos traen estos cuadros que son representaciones abstractas de paisajes. Me encanta, ¿eh? ¿Te gustan? Sí, me gustan los colores. Si te gustan, podés entrar a Diderotart, pones el código Odisea y por una semana tenés vos y cualquier persona que quiera, ¿no? 15% de descuento en las obras de Azul Van Peborg. Muy, muy lindo. Muy lindas. Lindo. Sí. Azul Van Peborg. Muy bien. Bueno. Abstracciones. Abstracciones. Y ahora vamos a cosas no tan abstractas. A ver, cosas concretas. Cosas concretas. El panteón de héroes de Milei. ¿Quiénes son los próceres que reivindica Milei? Vamos a ver lo que dijo la semana pasada cuando instalaron el busto de Menem en la Casa Rosada. Veamos cuáles son los próceres del siglo XIX que trae a colación Milei. Aquí está el busto de Bartolomé Mitre. ¿Por qué Mitre? La importancia de Mitre. Hubo un acuerdo, digamos, para unificar Buenos Aires a las Provincias Unidas del Sur, de constituir Argentina, y a partir de ese año, cuando se empieza a aplicar la Constitución de Alberdi, de ser un país literalmente de bárbaros, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Vaya que sí tiene relación poner a quien inició con fuerza ese proceso y alguien que trató de sacar de la barbarie por la que vivió durante gran parte del siglo XX la Argentina y ponerla de pie nuevamente, como fue Carlos Menem. Está el busto de Sarmiento, alguien con un coraje fuerte, un hombre que, si bien era culto, no era el adalid de las formas,
pero tenía el coraje que tenía que tener para hacer las cosas que hizo. Papito. Y ser uno de los grandes presidentes de la historia argentina, ser un precursor en la idea del capital humano como factor de crecimiento, y que dicho sea de paso, también le decían el loco. Carlos Pellegrini asumió en el medio de una crisis monumental, y cuando Pellegrini asumió, hizo lo que tenía que hacer, sin importarle las consecuencias políticas de ello. Mitre, Sarmiento, Pellegrini. El panteón de Milei es la contracara del panteón del kirchnerismo. Es decir, lo que hay acá es una disputa bastante clásica entre la llamada historia liberal y el revisionismo histórico. Mientras Cristina Fernández de Kirchner ponía en su panteón a Rosas, a Irigoyen, a Perón, Milei le responde a eso con este panteón. Podríamos decir que en los dos hay una voluntad de dar una batalla cultural. Cristina quería dar una batalla cultural y decía que iba en contra de lo que ella llamaba la historia falsificada, que era la historia liberal, y colocaba el revisionismo histórico como la historia oficial. Lo que está haciendo Milei es justamente también dando una batalla cultural, pero tratando de colocar a la historia liberal como nuevamente la historia oficial. Ahora bien, ¿qué dice de cada uno de estos próceres? Porque eso es interesante. A Mitre lo recupera en clave política. No recupera tanto las ideas de Mitre, sino que recupera un momento específico de Mitre, que son los acuerdos que Mitre hace con Urquiza después de Pavón para lograr la unión entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recupera el Mitre pragmático, transaccional, negociador. De Sarmiento, a mí esto me pareció muy interesante, no recupera las ideas de Sarmiento, recupera la personalidad. Es decir, lo recupera en clave psicológica Sarmiento. ¿Qué dice? No era el adalid de las formas, le decían el loco. Es decir, no le importa tanto las ideas. Milei y sus precursores. Claro, él se ve en el espejo de Sarmiento, pero no de lo que Sarmiento pensaba, su proyecto político. Se ve en el espejo de Sarmiento porque porque reivindica sus exabruptos, podríamos decir. Y después se siente muy identificado con Pellegrini. Y esto es entendible porque, bueno, por el contexto en el que asume Pellegrini, ¿no? Pellegrini asume en la peor crisis del siglo XIX, 1890. Una crisis económica y una crisis política. En términos económicos logra pilotear la crisis, de hecho se le llama el piloto de tormentas, pero en su discurso inaugural habla, por ejemplo, de austeridad. Lo que necesitamos es austeridad. Entonces ahí hay una identificación. No hay plata. No hay plata. Y por otro lado también hay una identificación por la cuestión política. Bien, Pellegrini se va a estar oponiendo a la corrupción de Juárez-Selman. Para cerrar y no hacerla tan larga, me parece que acá es interesante ver que los próceres, que el panteón de héroes de Milei es un panteón de héroes del siglo XIX y del siglo XX solo está Menem. Es decir, se salta del siglo XIX a Menem. ¿Por qué? Bueno, porque las batallas del pasado de Milei son batallas del presente. Él ahí está construyendo, cuando habla del pasado, construye una identidad política propia, ¿no? Se mira a sí mismo en ese pasado y por eso rescata estos aspectos que vimos de cada héroe y no rescata a nadie del siglo XX, porque implicaría rescatar ya sea al radicalismo o al peronismo. Excelente, excelente. Gracias. Vamos ahora por el libro de Milei. Uno de historia se viene, vos decís. ¿No? Se viene uno. ¿Ya escribiste el de Cristina? Ahora vamos a los usos del pasado de Milei. Milei y la historia. Pasamos a la brecha de género, que es una división relativamente nueva en la política argentina, que muchos habló de esto durante la campaña, pero sigue estando muy vigente ahora. Cuando miramos la aprobación de Milei, la aprobación de gestión, su aprobación hay una diferencia de 6 puntos entre los hombres y las mujeres mayores, pero entre los hombres y las mujeres menores la diferencia de aprobación es de 16 puntos. Muy grande. Es muy grande, es una brecha muy grande que se da entre hombres y mujeres, pero particularmente entre los jóvenes. Si lo miras acá, lo podés ver. Los hombres jóvenes aprueban, 63% aprueba la gestión de Milei y las mujeres jóvenes 47%, mientras que entre los mayores es 55 y 49. Ahora, lo interesante, diría Milei, no es un fenómeno barrial. El Economist sacó un artículo muy importante sobre esto hace como un mes más o menos, donde ellos analizan cómo se había ido ampliando esta brecha ideológica entre hombres y mujeres, mirando el histórico en Europa y en Corea, y lo que podemos ver que es interesante es que los que se mueven en realidad no son tanto los hombres, sino más bien
las mujeres, que se van haciendo cada vez más liberales, que tiene mucho que ver con el acceso a la universidad, a la educación universitaria, que a medida que tienen más educación universitaria, más absorben estas ideas liberales que luego replican en su intención. Las mujeres. Las mujeres, en su intención de voto. Ahora, si fuera un grupito chiquito, por ejemplo, fueran los ricos de Argentina que no los siguen a Milei, vos decís, bueno, no importa, los ignoro, porque total todo lo demás me alcanza para ganar y para construir una mayoría. El problema es que los hombres son el 50 y las mujeres son el 50, ningún proyecto político serio puede darse el lujo de ignorar a todos los hombres o todas las mujeres. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer para tratar de cruzar el río y convencer o a las mujeres o a los hombres que no te apoyan? Bueno, hay 3 cuestiones que son importantes. La primera tiene que ver con el lenguaje que se usa para comunicarse con ellos. Las mujeres en promedio usamos casi 3 veces más palabras que los hombres por día. 3 veces, es bastante más. Algunas usamos incluso más palabras. Pero lo interesante es que cuando vos mirás la comunicación que es más efectiva para las mujeres y para los hombres es muy distinta. A las mujeres en general vos digitalmente necesitas dar... persuadirlas con muchos impactos que puedan ver muchas veces la misma comunicación con diferente lenguaje y dicha de diferente manera. El mismo concepto. El mismo concepto. Para los hombres en general es una vez de un impacto mucho más fuerte, con un mensaje mucho más contundente, más catastrófico, más determinista, pero una sola vez, en vez de ir convenciéndolos con diferentes impactos. Lo otro que es importante también, vos hoy cuando hablabas en la editorial de Milei, hablabas de su lenguaje violento, ¿no? De su forma más violenta y brusca de decir las cosas. Bueno, esta también es una diferencia. Mientras algunos hombres perciben esa violencia como un signo de fortaleza y de seguridad, para muchas mujeres es un signo amenazante que abre, no es solo la violencia que dice Milei, sino que abre la puerta a otro tipo de violencia que puede ocurrir en la sociedad, al cual las mujeres son más refractarias que los hombres. Y lo último, y quizás lo más importante, tiene que ver con, bueno, entonces, ¿cómo convences a los que están del otro lado? Ya hablamos varias veces de que vos no podés convencerlos diciéndoles que se equivocaron. Vos estuviste mal en votar a este o votar a aquel. Entonces, lo primero que tenés que hacer es reconocer las razones por las cuales lo hicieron. En Polonia, el año pasado hubo elecciones. Un partido conservador de derecha, Confederatio, tenía como eslogan en contra del feminismo, a favor de las mujeres normales. Y en esa elección, una de las cosas que hicieron fue tratar de entender las razones económicas por las cuales las mujeres habían apoyado a Confederatio, pero sin... Bueno, muy bien y muy bueno el programa de Odisea Argentina, las 2 chicas que están con su aporte y qué destacado, ¿no? Para entender, pero además son cosas que uno en su vida diaria puede constatar. ¿Cuál es la actitud si está un grupo de hombres a favor, en contra, pero con una posición determinada? ¿Y por qué las mujeres tienen como otros factores para analizar, otras razones que evalúan y sopesan? Y es lo que hace la diferencia, y especialmente entre los jóvenes varones y mujeres. Pero esto es parte de una gran transformación caótica que no es gratis salir de todo esto, no es gratis, no se puede. Se destruyó todo y ahora estamos ahí mirando el campo quemado. Tenemos tanta información, lo del dólar va abriendo incógnitas y cómo se va a manejar toda esa parte económica, lo social, el aguante o no de la sociedad y hasta qué niveles, y por otro lado, todo el accionar, porque acá el club del helicóptero, es decir, la gente, todo el malandrinaje que se quedó colgado del pincel y va a armar quilombo.
que el tipo que nunca hizo nada y está ganando 3 millones de pesos, va a querer seguir ahí y que se caiga Milei y que se pudra todo. Y eso es lo que estamos por vivir próximamente. Dentro de ese contexto, el contrapunto entre Pedrito y Peluca ponen a la Argentina en una situación tirante a nivel internacional y a nivel de diplomacia que no tenemos. Nuestra diplomacia argentina, históricamente patética y lamentable, tiene situaciones como esta. Vamos a verlo a Jorge Liotti. Escala la tensión diplomática entre Argentina y España. Dijo que detrás de todo esto estaba el kirchnerismo, una parte de lo que fue la entrevista. Aquí, mira. ¿Está? Sí. Adhiere a algún punto de los que ellos sostienen como dogma, usted va a ser descalificado y va a ser estigmatizado. Ese es como trabajan ellos. Es más, una de las ministras de Sánchez organizó un escrache contra mi persona. ¿A usted le parece que eso es normal? Y como si todo eso fuera poco, como yo sabía que esto, a ver, atrás de todo esto está el kirchnerismo también. Sí, bueno, el asesor de Pedro Sánchez es el expresidente Alberto Fernández. El señor Jorge Liotti es el jefe de política del diario La Nación y nos va a traer el esclarecimiento que nos hace falta en esto. Jorge, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, empecemos de atrás para adelante. España retira definitivamente a su embajadora. Creo que es inédito en el vínculo entre ambos países, ¿no? Sí, yo no recuerdo que haya escalado de semejante manera y está poniendo la relación bilateral en el umbral de la ruptura de relaciones, porque una vez que vos retirás definitivamente a un embajador o embajadora, lo que queda es la ruptura definitiva, que sería retirar a los diplomáticos de la embajada. Todavía no ha dado ese paso y hay un dato que también lo dijo Milei en esta entrevista con Laje, es que la Argentina no va a aplicar el mismo criterio, o sea, no va a retirar en forma definitiva al embajador Bosch, que es el embajador argentino en Madrid, lo cual genera una situación asimétrica bastante inusual, porque en general actúan en espejo los países cuando tienen un conflicto diplomático de estas características. Recién un diplomático amigo me decía que esta asimetría que muy bien mencionás no es muy frecuente y que puede pedírsele al embajador que deje España, por lo cual escalaría de una manera notable. Ahora, veamos un poco lo que Milei quiere hacer. Milei, yo insisto, esto es una posición y estoy dispuesto a cambiarla si estoy equivocado. Creo que dirime una cuestión ideológica y personal de un grosero Pedro Sánchez con ministros agresivos, inexplicables, en su traje de jefe de Estado. Él lo dirime de manera personal más que en su traje de jefe de Estado. Sí, yo coincido con tu diagnóstico, Luis, y esto es algo que Milei viene expresando en su mirada del mundo en general, especialmente cuando sale de viaje. Es una agenda que no prioriza la cuestión de Estado a Estado, que es coherente con la mirada de Milei en términos de que él desdeña un poco el rol del Estado y entiende que el protagonismo tiene que ser el sector privado o los individuos, en este caso él mismo. Y yo creo que hay un telón de fondo que es lo que complica más, que es algo así como podríamos llamar una doble polarización. Se están cruzando la polarización de la Argentina entre Milei y el kirchnerismo y la polarización de España entre Pedro Sánchez y el socialismo, en este caso con Vox, que le es funcional a Sánchez, porque él tiene elecciones para el Parlamento Europeo dentro de pocas semanas y lo que busca es neutralizar al Partido Popular, que es, diríamos, la derecha moderada, por decir de algún modo, y de esta manera polariza con la extrema derecha y neutraliza un poco a lo que vendría a ser
algo así como el equivalente al macrismo en el escenario de la Argentina, ¿no? Entonces, dos polarizaciones cruzadas se potencian mutuamente y son funcionales unas a las otras, ¿no? Ahora, está claro que en términos de Estado, de país, me parece que la Argentina arriesga más que España. Para España este episodio no va a afectar ni el clima de negocios, ni su lugar en el mundo. Está inserto en un contexto de la Unión Europea que te da un marco de referencia constante y de vínculos comerciales, yo te diría, ya muy trabajados. El problema, yo creo que en todo caso puede ser para la Argentina, que está tratando de remontar un escenario muy difícil y muy crítico, y supuestamente está tratando de, yo te diría, convencer al mundo privado, al sector de los inversores, que las cosas aquí cambiaron y que la economía argentina va a despegar. En ese sentido, no me parece que es contraproducente. Ahora, qué interesante esto que decís, Jorge, ¿no? No lo hubiera podido expresar tan bien como lo haces vos. En tren de, yo sostengo este adagio que aprendimos en la facultad. No hay países amigos y enemigos, hay países con intereses comunes o sin intereses comunes. Arriesga más la Argentina, decís vos, porque necesita de inversiones, de generar una expectativa de que no tenemos prontuario los incumplimientos. Entonces vos llevas, ayer Sebach decía esto que repito eternamente, España tiene una silla en el Fondo Monetario, pequeña, pero la tiene, en la Unión Europea por el acuerdo. O sea, este enojo, que yo lo entiendo al presidente porque debe ser espantoso que te digan lo que te dijeron, este enojo del presidente ejercido de la jefatura de Estado arriesga un poco más la necesidad de la Argentina. Bueno, yo coincido con las dos apreciaciones. Está claro que si uno trata de ir para atrás en el origen de este conflicto, el primer dato concreto que tenemos es la intervención de Sánchez apoyando a la candidatura de Massa, ¿no? Si uno busca para atrás, me parece que es el primer dato. Y después, obviamente, la declaración del ministro Oscar Puente, que sugirió que Milei consumía sustancias, o sea, que consumía drogas, es lo que terminó generando esta espiralización. Después Milei, obviamente, lo escala cuando va al acto de Vox, y esto, bueno, entró en esta frecuencia imposible de parar hasta este momento. Estamos viendo a ver en qué instancia, digamos, deja de escalar y prevalece cierta racionalidad. Sería impensado que la Argentina entrara en una ruptura de relaciones con España, que como bien marcabas, en primer lugar tiene un lugar en el fondo, pero esencialmente era la puerta, es la puerta de entrada de la Argentina en la Unión Europea. Yo te diría que históricamente es el socio que mira o que trata de articular con la Argentina porque tiene muchos intereses. Es el segundo inversor en la Argentina. Las empresas españolas tienen áreas muy estratégicas. No es que se van a retirar por esto, pero yo creo que genera un halo de dudas respecto de la previsibilidad, de la sustentabilidad del gobierno, de cuál es el marco de cumplimiento de las normas generales, que son los que buscan los inversores en general. En ese aspecto me parece que puede haber un daño mayor para la Argentina, entendiendo naturalmente la reacción del presidente a partir de las acusaciones que habían hecho el gobierno español, ¿no? Jorge, estoy mirando lo que pasó con Brasil, por ejemplo, que fue como también una crisis y después quedó en la nada. ¿Puede ser una bomba de humo que se vaya diluyendo a la medida que pasa el tiempo? Mira, con Brasil nunca hubo una escalada de este tipo. Me parece que lo más parecido fue la que ocurrió con Colombia, con el tema de las acusaciones con Petro. Pero en esa instancia, después de las duras acusaciones entre Milei y el presidente Petro, hubo una instancia mucho, digamos, anterior, donde se frenó el tema, donde intervino la canciller Mondino, viajó a Colombia y hubo una recomposición del vínculo de Estado a Estado. Obviamente los dos presidentes no se pueden ni ver, pero yo te diría que el marco de la relación se logró preservar. Acá esto escaló ya a otro nivel, porque el retiro permanente de una embajadora, como el caso de España, decía bien Luis, aunque Argentina lo retire, podría ser expulsado. Hoy el canciller Albaceres habló del futuro, el próximo viaje de Milei a España, que lo tiene agendado en junio para recibir un premio, y dijo: quiero ver de qué carácter es ese viaje, sugiriendo que podría haber algún condicionamiento al viaje de Milei, que no necesariamente sea la
prohibición a ir al viaje porque sería excesivo, Un escándalo, pero sí claro. quizás no prestarle el rol de, digamos, de cuando viene un presidente, recibe de alguna manera algunas prestaciones del Estado que lo recibe en materia de seguridad, de tratamiento en el aeropuerto, etcétera. Es decir, que podría haber allí otro foco de fricción que habrá que ver cómo se supera. Una cortita para despedirte, Jorge. También veo, y también corregime si ves que es un disparate lo que estoy diciendo, que hay una analogía entre el ejercicio de la política interna y el ejercicio de la política internacional. En la Argentina el presidente arrancó, decreto grande, ratas, no les habló al Congreso, que yo qué, le fue mal. Y después empezó a negociar con los Franco, con los Rolandi, con todo. Y a nivel internacional siento que por ahí le pasa lo mismo, que le falta política en el buen sentido de la palabra, que rompe con Petro, o sea, se enoja con Petro, se enoja con Sánchez, se enoja con los chinos y después que la diplomacia tiene que surcir un poco ese vínculo. ¿Está mal lo que digo? No, está perfecto, Luis. Es más, te voy a agregar algo más. Casi siempre la política exterior es reflejo de la política interior. Claro. Si vos recordás, por ejemplo, lo que pasaba en el gobierno de Alberto Fernández, lo que había era señales contrapuestas todo el tiempo. Cristina manejaba algunos vínculos que le interesaba particularmente, con Venezuela, con Cuba, con Rusia, y Alberto Fernández trataba de hacerse más el moderado y tener relaciones más o menos razonables, por ejemplo, con Estados Unidos. O sea, era una esquizofrenia permanente, afuera no sabían qué pasaba, y eso era reflejo de lo que ocurría acá, que eran las tensiones y los choques permanentes entre las dos alas de esa coalición disfuncional. Y ahora acá pasa lo mismo, ¿no? Lo que vos decías, el progresivo pragmatismo que empezó a asumir Milei en el nivel doméstico para tratar de sacar las leyes, para evitar que escale la inflación, en general trata de ocurrir, digamos, ocurre lo mismo en el plano exterior, donde después va Mondino a tratar de reparar, digamos, los platos rotos, ¿no? Ahora, no siempre da lo mismo, ¿no? Porque ahí ya tenés otros actores que juegan y que te condicionan. Entonces, ese ejercicio constante de romper para después reparar en el plano exterior puede empezar a generar una distorsión mayor porque, insisto, el otro actor juega, el otro Estado o los estados o los organismos, en este caso España. Entonces, coincido que puede haber acá también un reflujo después de mayor pragmatismo, de recomponer, pero bueno, cuando vos ya tuviste tensiones en 5 meses con muchos países, eso puede generarte una percepción externa difícil de revertir después. Un placer siempre, Jorge. Por favor, un gusto, Luis. Buen día. Hasta luego. Son las 10:45. ¿Dónde estará Tomás Díaz Cueto, otra de nuestras unidades en exteriores? Señor. Bien, compartimos ahora una nota del gobernador Gustavo Valdés con Radio 2, donde abordan diferentes temas de actualidad provincial y nacional. Vemos al gobernador Gustavo Valdés. Que no tenemos una entrevista aquí en los estudios de la radio, un desayuno con el gobernador Gustavo Valdés, ¿no? Y la verdad que es un... Me autoinvité. No hemos invitado nada. No, no me invita, es malo, Simón. Viene con el doctor Alonso nada más. No. Se siente más cómodo. Pídale las disculpas del caso al doctor Alonso, sin que este reportaje menoscabe su integridad como profesional del aire. Bueno, ¿cuántos temas, gobernador, no para hablar? El Pacto de Mayo, que ahora ya no podemos llamarle más Pacto de Mayo, porque el propio presidente Milei dijo que no se firma porque no está la ley bases. ¿Cuál es su postura, cuál es su posición, gobernador? Bueno, fue una invitación unilateral, fue una invitación al aire, y ahora retiró del aire. Y es así como vino, así la sacó, y bueno. ¿Cuánta significación realmente tenía ese pacto? Y bueno, son 10 puntos que muchos de esos puntos... muchos de esos puntos son puntos que son puntos políticos que están garantizados por la Constitución. Un ejemplo, derecho a la propiedad. Está garantizado con la Constitución. ¿Qué político no está de acuerdo con el derecho a la propiedad, salvo aquellas ideologías que tienen otra visión de lo que tiene que ser la política? Por ejemplo, o suponer el Partido Comunista, pero el resto de los partidos políticos están plenamente de acuerdo. Claro, nosotros por ahí queríamos agregarle otros puntos, ¿no?
educación pública y gratuita o garantizar la educación superior, pero más allá de eso, creo que era una manifestación que no era un pacto, sino que era una adhesión. ¿Cambiaba económicamente la administración de recursos esto? No. Ayer dijo que va a haber una avalancha de inversiones si se firma el pacto. Ahora no sé qué nombre ponerlo, que mayo ya no va a ser más, puede ser junio, julio. Dice que si se firma eso, si se avanza con la ley bases, va a haber una avalancha de inversiones. Si hace lo que hizo en España, no creo. Ahora, un pacto... A ver, perdón, porque eso es fuerte, ¿no? Y cuando vos te vas a agredir a un país es complicado, es complejo. Más cuando te vas a agredir a España, que es un país que tiene relaciones con la Argentina, tiene fuertes relaciones, tiene el mismo idioma, miran permanentemente la política argentina, hay muchos argentinos, muchos que conocen, y no es bueno para los países entrar, ingresar a un país, hacer un acto político con la oposición, agredir a la mujer del presidente, te comenzás a generar un roce diplomático innecesario. Superó ampliamente más allá de lo lo que puede ocurrió. ser la campaña política. Imagínate si vos te vas a seguir moviendo por lo que te pasa o lo que te ocurre en la campaña política. Superó Creo que uno cuando es sí. electo, cuando uno está de candidato, uno es candidato a un sector, pero cuando uno es electo presidente de la nación, representa a todos los argentinos, a todas las ideologías. Entonces, representante de la nación, quedamos nosotros del otro extremo, ¿no? De esa España muy agradecida cuando fue Eva Duarte de Perón, y España tenía un bloqueo enorme y había hambre, había penurias, y los países poderosos lo habían bloqueado. Argentina rompe el bloqueo con cereales y que realmente le permitió a España salir adelante desde ese camino de solidaridad con el pueblo español a este camino donde vamos a agredir gratuitamente. Creo que hay que ser un poco más prudente. Y esto lo digo con convicción y no importa que me cueste, ¿no? o que me digan, pero me parece que hay que ser más prudente. Cuando dice que lo que me cueste es porque hay habitualmente reacciones de... Sí, Twitter, Facebook. Yo le preguntaba si esto supera ampliamente lo ocurrido en su momento. Sí. Yo estoy acá nomás, Claro. me encomiendo a la Virgen y esa red social, ¿no? La red o al Papa, pero hay que decir las cosas como son. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Perdón que insista en esto, pero digo, ¿superó lo que ocurrió con Brasil y con China en su momento? Digo, este tipo de reacciones, porque pareciera que estamos acostumbrados a generar conflictos con los que habitualmente tenemos negocios o intereses que van por fuera de... Mira, ser republicano y ser liberal implica respetar valores, y esos valores son republicanos, y la república implica que haya división de poderes, y uno de los principios que también está dentro de ese cúmulo de valores es la presunción de inocencia. Uno puede tener una acusación, pero hasta que no se demuestre lo contrario y que tenga sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, uno presume su inocencia. Ir a agredir o culpabilizar, imagínense si nosotros culpáramos a Milei con todas las cosas que dicen de Milei. Me parece que hay un error, hay que manejarse un poco más prudente en ese ámbito. Producto de eso es el fracaso que tuvo en la cumbre económica luego. Ya no fueron los dueños de empresas, mandaron sus CEOs, después de las declaraciones o antes de las declaraciones ya se fueron retirando, y eso mella, ¿no? Vos no querés tener problema con tu gobierno. Y básicamente las empresas españolas quieren tener una relación con el gobierno que sea, claro, porque son empresarios, no son políticos, y eso que yo creo que... O sea, ¿esto no le sale gratis a la Argentina? Claro que no. Claro, porque lo que hace Milei, que ayer lo veía, es circunscribir el conflicto a nivel personal. No, dice, es un conflicto mío con Pedro Sánchez. Eso es lo que quiere él. Pero no es así. ¿Y Pedro Sánchez qué dice? No, obviamente que ya... un conflicto con la Unión Europea, que claro, es un conflicto con el Reino de España, que, bueno, es como él lo ve y como lo ve el otro. Bueno, parece que no es bueno. Pero bueno, me parece que es el estilo. Yo ese estilo no lo comparto. No digo que esté bien o mal, el presidente es él. Tal vez sabe más que yo de política o tiene mejores maneras. Yo no lo haría.
Ahora, gobernador, volviendo al tema del pacto, ¿no? Yo tampoco soy presidente. Claro. Hablando del pacto del pacto de mayo, ¿no? Que ya, insisto con esto, Milei dijo no lo vamos a firmar ahora, lo vamos a firmar en junio. Justamente, ¿no? Pero hay que darle un instrumento al presidente de la Nación para que la idea que triunfó en las últimas elecciones pueda plasmarse también en leyes. No, si no, ganás las elecciones y ni siquiera podés llevar adelante tu política de gobierno, porque otra vez se despierta el obstruccionismo en la Argentina. Otra vez paros generales, el jueves tenemos huelga otra vez y comenzamos con la máquina de impedir permanentemente cuando gobierna un no peronista. Eso es lo que la gran crítica al sindicalismo. Cuando hay un no peronista comienzan los paros de todos los tipos de calibre. Entonces son un partido político, no son un movimiento sindical. Porque no podíamos decir que con Alberto Fernández, con 25% de inflación, estaban todos callados. Entonces es lo que por ahí desbalancea la lógica de un país que tiene que ser mucho más serio. Ahora, gobernador, en este marco, ¿no? Entonces te plantean, a ver, periodicidad en los mandatos de los gobernadores está muy mal. Reelección indefinida de los gobernadores está muy bien. Ahora, reelección indefinida para los sindicalistas está muy bien. Tenemos sindicalistas con 40 años. Sí, 40 años, previo a la democracia. 24 creo que tiene el que menos años está. Bueno, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con que tiene que haber una modernización también en el sistema sindical. Entonces sí, te asiste la razón, ver cómo se financian, qué tienen. Entonces la Unión Cívica Radical dice, vamos a fondo con eso. De manera que se termine la extorsión, o porque hoy le están atacando a o se está investigando sobre los planes sociales y el manejo de los piqueteros. Pero vamos al fondo, vamos a mirar cómo se manejan los sindicatos y vamos a tener esa discusión que quedó frustrada con Alfonsín. Porque eso planteábamos los radicales. Entonces parece como que tiene miedo. Porque Carlos Menem, que tanto le gusta al presidente, era una rosca infinita con los sindicatos. Manejaba ahí uno de las roscas más grandes que existían con los sindicatos. Y le financiaban con las obras sociales y le ponían toneladas de plata a las obras sociales, que era la caja de los sindicalistas. Entonces, vamos a hablar profundamente de un cambio. Si no tenemos, parece un cambio con los piqueteros, pero seguimos exactamente igual con los sindicalistas y van a hacer exactamente lo mismo. Porque ahí se cambiaron algunos puntos, se sacaron algunos puntos que afectaban al sindicalismo. Bueno, pero igual, por ejemplo, bloqueo. Sí, pero de todas formas, nosotros, que es la pregunta, vamos a estar acompañando, porque creemos que el presidente, el gobierno, tiene que tener instrumentos. ¿Dónde se para? Porque siempre hay tiempo para cambiarlo, ¿no? El nuevo gobierno puede dictar un DNU y cambiar, pero vos mirás, para Carlos Menem, no sé, inventó en base al decreto de necesidad de urgencia, dictó millones. El radicalismo trató de acotar el DNU y sacaron leyes de ver en qué momento y cuáles son los DNU que se puede dictar. Alberto sacó DNU, Cristina toneladas de DNU, lo mismo que Néstor, y ahora saca este presidente decreto de necesidad de urgencia y dice, no, vos no podés. ¿Cómo te ataco? Por el otro instrumento que tiene el Partido Justicialista, que es de sus jueces militantes, ¿no? Entonces, inconstitucional. Y lo vamos a ver claramente en la Cámara Laboral, donde Recalde, viejo sindicalista del peronismo y militante, y donde su hijo es senador y él fue diputado nacional e integró el Consejo de la Magistratura, terminaron metiendo los jueces de ese sector, de ese fuero, y que cuando necesitan saca un amparo contra la norma que necesitan hacer caer. Ahora, ¿dónde se para el gobernador en esta relación con el gobierno nacional? En la madurez. Hay que tener una relación madura y hablar de... Pero en algunos conceptos es duro con el gobierno de Milei, en otros lo apoya. Y bueno, yo tengo mi propio pensamiento. No tengo que coincidir 100% o 50%, 45%. Hay cosas que considero que están bien y hay cosas que considero que están mal y hay cosas que considero que hay que reformar más. Pero tengo mi propia mirada, ¿no? Después de 40 años de hacer política, 6 años de gobernador, tengo mi propio criterio. Pero me parece que la Argentina tiene que avanzar hacia una Argentina un poco más seria, un poco más... y no me refiero al incidente de España, sino un poco más seria en las instituciones, en la madurez de las instituciones. No podemos quebrantar, estirar
Ahora, todo el tiempo estamos cambiando las reglas. Si viene un gobierno, la cambia, viene otro gobierno, la cambia. ¿Por qué nos cuesta tanto tener eso de previsibilidad, que en definitiva la gente es lo que lo busca? Hasta el ciudadano más común busca saber, a ver, qué es lo que tengo que hacer cuando... La regla de este gobierno es que no puede cambiar las reglas, ¿no? Porque las reglas, la ley es el lenguaje del poder. Sí. Y hoy el lenguaje del poder está diciendo no cambiemos, no pudo sacar una ley, aprobó en general y después tuvo que achicar a la mitad, vamos a poner, y pudo aprobar, está en Senado. Ahora en Senado dice, no, mirá, tenés este inconveniente, esto no me gusta, nosotros le vamos a agregar y le vamos a perfeccionar, y cuando vos te das cuenta, están modificando la ley para que vuelva a diputado y que otra vez exista otro debate en diputados. A este ritmo, este año no saca la ley. Calificó su relación de madurez con el gobierno nacional. ¿Nota madurez del otro lado? Mira, yo es lo que hago yo. Yo puedo hacer cómo me paro, en qué lugar de la madurez. Hay cosas que tenemos que hacerle, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo ha afectado a la provincia toda esa relación? Manejo lo que yo puedo hacer. ¿Ha afectado a la provincia ese tipo de relación? Mira, nosotros tenemos mucho diálogo y pocas nueces. ¿Eso qué significa? Que hablan, pero el dinero no aparece. Mucho diálogo y pocas nueces. Pero bueno, ojalá que... ¿Pero con quién dialoga? Con Franco, porque el presidente cuando estuvo acá me dijo, habla con Franco. Yo hablo con Franco. Que es el hombre político de Milei. Bueno, habla con Franco. Si me dice habla con Caputo, hablo con Caputo. Yo estoy hablando con Franco. ¿Y con Caputo habló en alguna oportunidad? No, nunca. Con Caputo no. Hablé con gente del equipo y bueno. O sea, ¿hay dificultades o no quiere hablar con los ministros directamente? Porque... No, y están ocupados. Están muy ocupados. Y respecto a los intereses... El Rotro habló más que la... Sí. Pero a ver, esto le pasa a los gobernadores en general. Yo le estoy hablando de lo que le pasa a la mayoría de los gobernadores, no es que me está pasando, no es que me está pasando a mí. Están en temas, están ocupados, están... Bueno. Pero usted también está ocupado, todo el mundo está ocupado, ¿no? Y bueno... ¿Y le yo lo que digo es llamame por estas cuestiones que se llama gobernar, le digo molestame, ¿no? Bueno... pero bueno, hoy lo que están diciendo es que todavía no hay plata, que van a nivelar las cajas. Una vez que nivelen las cajas, van a tener diálogo. El problema es que en el medio están nuestras cajas, nuestros intereses, los intereses de las provincias, digo, nuestras cajas, ¿no? ¿Y cuál es el límite? Digo, bueno, el límite de la explosión social. Misiones. Bueno, porque esto tarde o temprano, si nosotros no tenemos una nivelación de cajas, seguimos teniendo inconvenientes, va a ser complejo. Hoy nosotros tenemos para avanzar, ¿no? Tenemos recursos, pero el límite siempre es la explosión social. Una vez que se te comienza a diluir la luna de miel, comienza a haber más presión para que el cambio se comience a sentir, el cambio no se da, comienza a haber disconformidad. Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos recursos para seguir. ¿Pero cuánto ha perdido en este tiempo? No, Corrientes es una de las provincias que más perdió en el último tiempo. Pero bueno, son las cosas, nosotros igual seguimos, igual tenemos recursos, así que pero ahora, vamos a estar. Perdón que insista, usted dice el límite es la explosión social, pero sin embargo el costo político de esa explosión social lo paga usted y no el gobierno nacional. No, yo creo que la paga el gobierno nacional. A ver, la gente, costo de la energía. Asumimos, y yo por la ideología, por cómo aullaba, ya te decía que era el bicho, ¿no? Y lo vi aullar y lo vi de lejos. Digo, esto pega directamente a la cuenta de la boleta de luz. En diciembre, lo digo. En diciembre, lo dije porque tan enloquecidos con eso, ganaron inmediatamente, pusieron manos a la obra y hay cuentas que son escandalosas, que estamos viendo a ver cómo morigeramos, cómo financiamos a través de la ADP con un instrumento del banco, para ver cómo nosotros le damos tiempo a la gente. Bueno, hoy se dieron cuenta de que tienen que morigerar la suba de energía. Pero la van a morigerar durante el mes de invierno, y nosotros en verano... Bueno, está bien, para ellos el invierno, nosotros siempre estamos a contrastación. Pero nunca para un lado de este país. Nunca para este lado, siempre es para ellos, o es para el sur, o es para el país central,
¿no? Ahí ves un Milei que financia el boleto de colectivo solamente para el país central. Las universidades. Y saca, da aumento solamente a la Universidad de Buenos Aires y se olvida las universidades del interior del país. Entonces, viste, son cosas que te comienzan a mellar. Cuando vas perdiendo el tacto, cuando vas perdiendo el timing, te va mellando, porque acá hay enojo. Estuvimos con las universidades, a ver, que no son menos importantes, sí, ¿no? Sí, seguro. La Universidad Nacional Nordeste es una de las 6 universidades más grandes de la Argentina, lo mismo que la Universidad del Litoral y la Universidad de Rosario. También necesitan financiamiento, pero no puedes subir a una universidad y a las otras universidades. Bueno, con el transporte pasó lo mismo. Se aumentó el subsidio al AMBA y se le sacó el subsidio al interior. Exactamente. O sea, una locura. Golpe, bueno, una cosa de loco, ¿no? Sí. Pero después tenés así como esa medida. Ahora dice, no, va a ser frío en este momento, no tenemos que tomar la tarifa energética. No, para nosotros vale verano. Claro. No vale invierno. Invierno, vos ves acá, todos los que estamos acá, menos, no sé, vos que sos joven. estás sin pullover, pero acá nosotros andamos con pullover. Como decía en su tiempo, decía Macri, ¿no? Tienen la ventana abierta y andan en patas. Claro. En verano, nosotros nos ocurre, o sea que tenemos un ahorro energético natural, porque no tenemos gas natural. Y esa es otra. Nosotros no tenemos gas natural y todo Buenos Aires y todo el mundo del país central está hablando a ver cómo exportamos gas. Nadie se está ocupando ni preocupando de ver cómo extendemos la red de gas natural al norte que no tiene. Y es otra desigualdad. Entonces te da bronca y yo se lo dije en su momento a Massa. Y me dijo, primero tenemos que hacer el gasoducto Néstor Kirchner y después vamos a ver. Bueno, hoy estamos en vamos a ver, porque ya se terminó y ni siquiera hubo una señal, una muesca de que nosotros podamos tener gas natural. Igual lo voy a estar planteando ahora con el presidente del BID. Gobernador, habló de esta relación con Milei. ¿Es como que la paciencia de Gustavo Valdés se va agotando o no? No. ¿Espera? No, yo tengo paciencia. Ya nos aguantamos un Alberto, imagínate. ¿Ya va a seguir esperando que por supuesto? Porque recién hablábamos con Tito López, el interventor, el presidente del IPS, y él nos decía que hay diálogo permanente, pero también no llegan los fondos. Los fondos del ANSES, que la deuda de la provincia. Ahí responde la provincia también. A ver, yo le metí una demanda a la Nación Argentina por incumplimiento de la ley. Porque si no, después vos también sos un gran respetuoso cumplidor de las garantías constitucionales y después tiene la ley que te obliga a pagar y realmente te vulneran. O si no, que nos devuelvan el impuesto al cheque. Porque el impuesto al cheque, que es de asignación específica, antes era coparticipable y fue de asignación específica con el compromiso de que puedan financiar a las cajas de las provincias que no tenían transferida la caja previsional. Entonces, no nos quieren pagar, entonces que nos devuelvan el impuesto al cheque, porque si no, las provincias que tienen la caja transferida reciben a través de la obra social y del ANSES, reciben los recursos, y nosotros que no las tenemos transferidas tenemos una condición inferior en derecho a la que tienen ellos, sí, y en recursos. A ver, para ver de qué estamos hablando, el año que pasó estamos rondando el déficit cercano a los 20.000 millones. Y hoy la cifra que nosotros creemos que nos adeuda Nación en este concepto superan los 50.000 millones. Ahora, pero bueno, tengo demanda y espero que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se despierte algún día y que deje de ser tan tiempista, sino cuando va a una provincia en pedir asistencia a la Corte, que la Corte sabe de que estamos hablando, tiene fallo, lo ha hecho Mendoza, lo ha hecho Córdoba, lo ha hecho Mendoza, es fallo, tiene que ser automático, no, guardan la carta para jugarla cuando necesitan defenderse políticamente. Entonces, me parece que tiene que haber tutela jurídica efectiva de la Corte a las provincias, porque nosotros como provincia no tenemos a dónde ir. Claro. No existe otro tribunal de menor jerarquía, salvo que sea una chicanota, ¿no? Y buscas un amparo para que manden, con esta ley de amparo que tenemos, que le manden a la Corte. Como tribunal competente, mete en primera instancia, sacás el amparo, la cautelar y después... Sí, como hizo Chubut. Exactamente, a lo Nacho Torres.
Ahora la situación de las provincias es sumamente compleja, sumando a esto que dice del IPS, las otras responsabilidades que han derivado a las provincias, por ejemplo, en tema educativo, la caída en la recaudación propia, que es coparticipable. Yo no sé cómo está la recaudación estamos propia. Ustedes... Caímos un 20. Un 20. 20 menos de recursos. Pero igual vamos a seguir por el aumento de sueldo. ¿Cuándo? ¿Van a resignar obras, por ejemplo, para eso o no? A ver, nosotros vamos a estar ahora, terminamos de cobrar este mes, y el mes que viene vamos a estar con un aumento que supere el 10, en todas las categorías, todos los plus y todos los sueldos. Titulazo ese. Para adelante, ¿no? Y un poquito más puede ser. No, pero vamos haciendo mes a mes, ¿no? Porque no sabemos si baja estrepitosamente la inflación con expectativa, pero bueno, lo vamos haciendo. Creo que es el tercer aumento, cuarto aumento del año. Nos hicimos cargo del FONIT, Fondo de Incentivo Docente. Pocas provincias se hicieron cargo del FONIT. Nosotros lo hicimos y bueno, y seguimos para adelante. En la medida que tengamos posibilidades, vamos. A medida que va mejorando y va entrando recursos, nosotros lo vamos actualizando y vamos volcando a sueldo. Por supuesto, sin tirar manteca al techo, porque tenemos que tener también un grado de responsabilidad y no comprometerse con la administración pública y luego no tener los recursos para pagar y que a fin de año estemos pidiendo agua. A ver, gobernador, porque ha dicho aumento para el mes de junio, incluido los adicionales. Claro. Aunque golpee en el aguinaldo. Porque uno dice, no subas, porque no importa. ¿Qué va a hacer? Es así. Inmediato. Claro. Es así, vos subís el sueldo, golpean el aguinaldo, entonces, de manera que nosotros tengamos junio ya con una plata más y bueno, como decía el Chancho Alzogaray, vamos pasando el invierno. Hay que pasar el invierno, está cada vez más duro esto. Carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita en nuestro país, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo de los ejércitos de las trabajadores. País afuera. ¡Quiero $1.000 como prometieron! ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de sus Nunca más al Estado.
10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.